Muy bien, seguimos en esta quinta parte del curso para tallar cabeza completa. En este curso lo vamos a hacer por etapa, como les estaba comentando, porque si no, no me va a alcanzar un video para terminar y no quiero hacer muchos. Les voy a explicar en cámara lo que voy a hacer, los pasos que voy a hacer y fuera de cámara lo voy a realizar para ir más rápido. Entonces la primera etapa que voy a dar a este punto es balancear bien el rostro, o sea, emparejar todo. Quizás a la cámara te parece bien equilibrado, pero puede haber imperfecciones. Puede que acá sea un poquito más ancho que acá y eso nos puede generar problemas, ¿no? La nariz que no está tan derecha. Hay cosas que se podrán recuperar, otros no. Entonces, para esa etapa hay que tener mucho cuidado al lado derecho con el lado izquierdo, que sean bien igual, mirarlo bajo diferentes ángulos. Es importante, desde arriba, desde abajo, y te vas a dar cuenta si el pomelo está más alto o más bajo que el otro, todos estos detalles. Hay una técnica para fijarse si todo está bien parejo. Agarren su tallado y míralo en un espejo. No sé cómo funciona en realidad, pero sí, cuando lo miran en un espejo se van a dar cuenta de todos los detalles que tienen que arreglar, ¿no? A veces te parece que tu rostro está perfecto, lo miras en un espejo y lo ves todo de otra vez. No sé cómo funciona eso, pero realmente es eficaz, eficiente. Entonces vayan mirando en el espejo, no se equivoquen de lado, marcan, mirando al espejo, marcan lo que tiene que rebajar, cambiar y lo hacen poco a poco, ¿no? Siempre en esta parte vamos de poco a poco, ¿eh? Porque a veces algunos milímetros nos hacen parecer que estamos muy grueso, queremos quitar mucho y al final ya estamos disparejo en el otro sentido. Así que voy emparejando ese rostro y bajar un poquito la caja craneana que está muy ancho arriba. Ok, seguimos para esta parte, sí lo vamos a hacer en directo porque es algo súper importante, crucial en sus tallados. Es hacer la pupila del ojo, ¿no? Vemos que ya tenemos el globo, hemos hecho un tipo redondo. Nos falta hacer la pupila. Las pupilas, cuando miramos en la escultura, manejamos dos tipos de pupilas: pupilas claras y pupilas oscuras. Entonces, ¿cómo se maneja la pupila clara? Si tú miras una pupila clara, vas a ver netamente al medio el iris. Perdón, el iris es claro y la pupila es negro al centro, ¿ok? Pero si tú miras un ojo negro, un ojo oscuro, la mayoría de los ojos marrones en países latinos, no se distingue la pupila al centro casi. Muy poco en realidad. Entonces, si tú quieres hacer un ojo claro, lo que vas a hacer primeramente, dibujas tu ojo, lo que vendría a ser el iris, ubica más o menos. Que trata de ser lo máximo parejo posible. Bueno, al momento que si vas a querer hacer un ojo claro, tienes que cavar un poquito esa zona para darle un efecto un poquito más oscuro que el resto del ojo y perforar la pupila más a fondo para que tenga una luz más oscura. Ok, eso lo pueden notar, por ejemplo, en el primer tutorial que he hecho sobre talla de rostro. He hecho ojos así, ¿no? Cava un poquito esa zona para darle un
una profundidad, y al medio cavan profundo o con un taladro le hacen un hueco al nivel de la pupila para que tenga su ojo marcado. Pero ¿qué pasa para el ojo oscuro? El ojo oscuro no se nota la pupila, entonces vamos a manejar la luz. En el ojo siempre hay un reflejo de la luz que viene a representarse como un pequeño triángulo de luz. A veces puede ser un cuadrado diferentemente, ¿no? Que se va a reflejar en los dos ojos, en el iris, ¿no? Entonces lo que haremos acá, nosotros es cavar todo profundo porque queremos un ojo oscuro, y esta parte lo vamos a dejar resaltando porque va a hacer el brillo de la luz. Me voy a dejar entender. Voy cavando Listo, y acá lo cavo, dibujo que va a ser el punto de luz que se refleja en el ojo. Ya. Y el resto lo voy cavando. Me faltó marcar la fibra acá. Ya se... No sé si vieron, se me rompió la punta, ya como había predicho en uno de los primeros videos de ese tutorial, pero eso no hay problema, lo pegamos al final, Listo, ya voy cavando. Bueno, me falta ir a buscar un cincel más chiquito que no tengo acá, pero ya entendieron el principio, ¿no? Incluso en la cámara veo que se empieza a notar un pequeño, como un brillo en los ojos, ¿no? Ok,
entonces voy a terminarlo fuera de cámara y les enseño el resultado. Listo. Ya se puede notar estos ojos, ¿no? Que son un poco más realista. Es una técnica utilizada para hacer ojos oscuros. Bueno, siguiente parte. Bueno, acá lo voy a bajar un poquito la frente para hacer resaltar lo que va a ser al final las cejas. Pero ahorita lo que voy a hacer es afinar el gorro, ya con una media caña voy cavando un poco a rebajar eso para que tengamos un gorro un poco más realista, ¿no? Más ligero. Y nos vemos a continuación. Listo, ahí está el gorrito de duendecito. Ya. Me faltaría pegar la puntita que va hacia acá. Ahora vamos a terminar con he rebajado un poquito el cuello acá también, si se dan cuenta, porque habían todavía los serruchos. Y voy a hacer el cuello, ¿no? Y eso lo voy a dejar como base de madera, ¿no? Entonces eso voy a abrir. Bueno, es importante siempre que trabajamos madera para lograr un resultado un poco más natural. Tratar de romper esa rigidez que es la madera, ¿no? Tratar de darle, por ejemplo, a eso una curva, ¿no? Se puede dar también pliegues para la ropa. Acá no le doy porque es un gorro, entonces es un poco más rígido, pero quizás darle unos pliegues. Cómo hacer los pliegues, todo se observa, tiene que observar muy bien cómo se hace en la ropa, ¿no? Y acá un pequeño rincón también para que dejen ver que el cráneo se va debajo. Me permitió despegar las orejas. Bueno, las orejas no están parejas, no están bien cuadradas. Hay bastante defecto todavía, pero quizás no se dan cuenta a la cámara, pero cuando uno lo va haciendo se da cuenta solamente de los defectos. Pero eso es lo bueno, que te permite aprender, evolucionar a bien, ¿no? Y siempre hacer un poco mejor. Bueno, acá tengo ya mi cuello. Lo voy a acabar con el pico de gorrión, rebajar un poco adentro, como si se va debajo de un polo. Y pasamos a la última etapa, que será los detalles con escofinas y el lijado final para poner el acabado. Listo. Listo, ahí está el cuello. Con eso terminamos la talla. Y nos faltaría los acabados, que vamos a hacer ya mañana porque la luz se me va. Voy a empezar entonces a romper un poco las marcas de herramientas con escofinas y veamos el resultado, ¿no? Acá está el cuello. Eso no les explico mucho, bueno, no es parte del tutorial de hoy. Eso entra más en el cuerpo. A empezar a ver el cuello, la osatura del cuello. Pero bueno, eso lo veremos en otros tutoriales más adelante. Y nos vemos una vez que afine todo con las escofinas. Listo, acabé con el raspado con escofina. Acá se ven algo un poco más regular. Y faltaría empezar con las liejas. Esas partes acá no lo quiero gastar mucho. La mejilla también está un poco dañada con ese tipo de madera. Lo voy a lijar directamente con papel 80, lija 80,
No hago mucho detalle en esta parte de los acabados porque ya tenemos un tutorial sobre acabados, así que si necesitan lo pueden consultar para ver cómo lo hago con estas escofinas chicas. Y ahora lo que voy a hacer es pasar la lija, empezando con una lija 80, bajando 120 y terminando con una fina en 200 o 220. Nos vemos después del resultado. Listo, estamos con el acabado terminado. Ya tenemos algo más detallado. Se puede ver que el lijado lo cambia muchas cosas, ¿no? Y aparte también recupera esa zona que estaba fea con lo del pino. Bueno, no le quise hacer mucho detalle, es mucho trabajo también entrar por acá, pero para el tutorial será suficiente. Vamos a terminar con lo que es las cejas, tallar las cejas. Yo lo dejo siempre para el final. Lo dejo un poco tosco la madera para que quede un efecto de pelo, de masa no tan regular como la piel, ¿eh? Entonces la implantación de la ceja tiene una particularidad, un poco se van echando, a medida que avanza se va echando la ceja, ¿no? Y hasta incluso al final puede ir hacia abajo. Entonces vamos a darle pequeños cortes para marcar lo de las cejas. El otro lado. Bueno, ya estamos llegando al final. Esto de las cejas se lo pueden dibujar si quieren primero, para tener una idea el tamaño de las cejas, si lo quieren chico, más grande, porque
es parte de los últimos toques, y a veces último toque puede malograr todo el trabajo que hemos hecho adelante, ¿eh? Ok. Ujú. Ya. También las cejas puede ser más o menos fino, ¿no? Puede ir cambiando de tamaño. Listo, acá acabamos con este tutorial. Bueno, yo afuera de cámara después le voy a pasar su acabado, darle un poco de retoques en esta parte que está todavía un poco tosca, y le voy a pasar su acabado. Usted pueden pasar que sea barniz, aceite. Ya hemos visto diferentes tipos de acabados en tutoriales anteriores. Se dan cuenta que finalmente casi no se nota el ensamblaje, ¿eh? Acá tenemos dos listones de madera. Acá podemos ver, no sé si se verá la cámara, pero acá hay un listón, acá hay otro y acá hay otro. Son formas de beta diferentes. Para ver el ensamblaje pueden chequear el tutorial de ensamblaje de madera para poder tener una pieza más grande. Ok. Unos consejos que le puedo recomendar es siempre, si van a tallar partes humanas o animales, estudien también la anatomía. Ya hay libros muy interesantes de anatomía para escultor, y también para aprender a dibujar animales. Yo no tengo mucha experiencia en los animales, siempre me gusta más la parte del cuerpo humano, así que siempre es bueno practicar eso, ¿eh? Para conocer los detalles. Ese tutorial que acabamos de hacer básicamente es válido para cualquier otro tallado, ¿eh? Me piden a veces hacer un tallado de un búho o de un animal. Igual vamos a proceder al dibujo de frente y de perfil. Desbastamos y seguimos las mismas etapas. Así que espero que les haya gustado este tutorial. Darle un like al video y suscríbanse si no está hecho todavía, y les espero en los próximos tutoriales para aprender un poquito más. Creo que será una serie para hacer cada parte del rostro, cómo tallar una oreja, cómo tallar un ojo, cómo tallar la nariz, la boca, en varios videos más rápido y con buena madera, para poder hacer algo más detalloso. Bueno, nos vemos en los próximos videos. Hasta la próxima. Chao, chao.